Mire, yo tengo un recuerdo de siendo muy chico, que no supongo que tenía 9, 10 años, no más que eso, de haber manifestado mi vocación de ser político frente a un médico que tenía mi madre, un gran médico que tuvo Viedma, el doctor Susini, un dirigente del radicalismo. Y bueno, yo sabía que él era político, le admiraba mucho su personalidad. Mi padre era peronista, y cuando iba a su cine en mi casa solía estar con mi padre hablando bastante tiempo. Discutían con mucho respeto los dos, porque obviamente uno era radical y el otro peronista, pero me gustaba mucho escucharlo. Y una vez este médico me pregunta a mí: ¿qué pensás ser cuando seas grande? Y le respondí: político. Y él me quedó mirando, parece que lo estuviera todavía viendo, ¿no? Se sonrió y me dijo algo así como, bueno, que era un camino difícil, y sonrió, digamos, ¿no? Tengo presente esa sonrisa. Vas a saber también qué quiso decirme con esa sonrisa, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, sí, creo que desde muy chico tuve como una admiración por los hombres de la política, y ya cuando comencé la escuela secundaria me empecé a interesar un poco más. Hice yo toda la escuela secundaria la hice durante la dictadura militar, pero la hice en una escuela en donde, bueno, tuve la suerte de tener allí algunos profesores que nos permitían tener algunos espacios de libertad en momentos en los cuales se podía, por ahí fuera de horario de clase. Yo fui a un colegio marista aquí en Viedma que tenía un rector, hermano Sergio Calvo, que era un hombre extraordinario, muy cercano al obispo de Viedma, Monseñor Esaine, con quien también tuve la suerte de estar muchas veces hablando con él en grupo de algunos jóvenes que sabíamos tener la posibilidad de hablar con Esaine cuando iba a nuestro colegio. Y allí, bueno, comenzamos a tener, particularmente yo, conciencia de lo que estaba sucediendo en la Argentina, e interesarme cada vez más sobre la política. Elegí estudiar letras precisamente por eso. Me parecía que era una carrera que me podía permitir formarme en el campo de las ideas, en un tiempo donde era desaconsejable por ahí elegir este tipo de carrera. Digamos, ir a estudiar a la Universidad de Letras era como ya de entrada ser un poco sospechoso frente a un mundo bastante hostil, como el que presentaba la dictadura frente a este tipo de carreras. ¿Tuvo que quemar algunos libros, Pedro? ¿O esconderlos? Esconderlos, sí. Sí. Yo llegué a la Universidad del Sur a estudiar letras, ya digamos cuando la dictadura había producido el peor claro, y allí hubo desastre digamos en la universidad, ¿no? Y hubo un personaje funesto ahí que no me acuerdo el nombre ahora, un rector. No, pero en la Universidad del Sur no. Sí, del Sur. Ah, del sí, Sur. No, se refiere seguramente a Remus Tetu. Remus Tetu, sí, señor. Exactamente. Sí, Romano, ¿no? Yo cuando ingresé como alumno, ya esa etapa había pasado. Ajá. Tal vez si hubiera sido un poquito más grande me hubiera tocado lo peor, ¿no? Pero sí recuerdo, bueno, yo fui de acá de Viedma, si bien, como dije, tenía cierta conciencia porque tuve la suerte de ir a una escuela en donde tuve algunos profesores y la oportunidad muchas veces, como les dije recién, de poder haber estado compartiendo una conversación con Monseñor Esaine, que no tenía pelos en la lengua para contar lo que estaba sucediendo en la Argentina. Igualmente uno no alcanzaba a dimensionar la gravedad de lo que sucedía. Y no. Bueno, cuando yo entro a la universidad, ahí comienzo a tener contacto con algunos alumnos que ya estaban terminando la carrera de letras o que ya estaban recibidos, y bueno, y que me empezaban y ahí, bueno, pude conocer, digamos, de manera más directa las cosas que habían sucedido apenas un par de años antes que yo ingresara a estudiar, digamos, ¿no? Desde ya, por supuesto, uno veía todo el tiempo el estado de sospecha que había sobre los estudiantes en general y en particular sobre los que estudiaban humanidades. Claro. Y bueno, eran momentos en los cuales ciertos autores, ciertos libros, por supuesto, tenían un peso decisivo muchas veces para que a uno le pudiera pasar una cosa u otra, digamos, ¿no? Imaginen ustedes que estudiar letras en una cátedra de literatura latinoamericana, no existía, por ejemplo, García Márquez. Siempre que charlamos de esa época,
con Raúl Ferragut. Bueno, tenemos una diferencia de generacional importante, pero... Acá hay 3 generaciones. Yo estoy ya para jubilarme, Pedro en plena actividad y Pablo que está con toda la furia. Y siempre charlamos mucho del tema y a mí hay cosas que me quedan muy grabadas de esa época, ¿no? Porque quizá en la Universidad del Sur no se dio tanto, pero sí en otras universidades de grandes metrópolis, para los alumnos estaba la oportunidad y la posibilidad concreta, sea la carrera que sea, de no pasar desapercibido en este contexto tan complejo, ¿no? Si se entiende. Digo, habían la posibilidad directamente de alumnos que decidían la lucha armada, concretamente. ¿Se le pasó por la cabeza en su formación, Pesati, esto lo vivió en la Universidad del Sur o estaba alejado de esa realidad que por ahí sí se daba en otras grandes ciudades del país? Bueno, por eso yo pertenezco a una generación que cuando llegó a la universidad estaba la dictadura, pero ya la dictadura ya había apagado, a partir, digamos, de lo que significó el proceso de exterminio y genocidio que ponen en marcha, habían apagado todos los focos de resistencia que había en el movimiento estudiantil. Y también, por supuesto, los grupos armados que en el ámbito universitario podrían haber existido, ya los habían matado, o estaban presos o desaparecidos, digamos, ¿no? O sea, por eso digo, tal vez cuando yo entro a la universidad, eso ya había pasado. Hacía muy poquito que había pasado, pero era otro momento, digamos, ¿no? Y qué sé yo, si yo hubiera llegado antes por una cuestión de edad, y es probable, qué sé yo, no sé, no, eso no lo puedo saber. Digamos, es muy probable que hubiera tenido, sí, no sé si hubiera terminado siendo una persona que hubiera optado por ese camino, no lo puedo saber, pero sí estoy seguro que me hubiera sentido identificado por lo que por lo que se vivía en Argentina en ese momento, ¿no? Sí, no, pero aquí en Viedma ganó el Vasco Larregui, que fue el candidato del peronismo, así que claro, ahí ganaron. Fue uno de los pocos casos, digamos, del peronismo de Río Negro donde se produjo un triunfo. Buena persona, ¿eh? Sí, un gran tipo, un gran viedmense. Precisamente ahora estoy impulsando que un barrio de Viedma lleve el nombre del Vasco. Un gran viedmense, una gran persona, un gran vecino, un gran político. Ocupó siempre con mucha honradez, con mucha dignidad, con mucho trabajo en el municipio. Un gran hombre, un gran vecino. La verdad que yo lo recuerdo con mucho afecto siempre. Habla mucho de ser viedmense, de Viedma, ¿no? Claramente la capital rionegrina es muy importante para usted, tiene muchísimo cariño por esa ciudad, y le quiero preguntar por qué, bueno, en esos momentos, ¿no? 80s, está bien, yo nací en el 86, pero todos hemos estudiado ese momento de los 80, con Alfonsín, con la vuelta a la democracia, pisó muy fuerte Viedma, incluso con la posibilidad de que sea capital nacional, en aquellos momentos, en aquellos años. ¿Cómo era ser viedmense cuando estaba ese rum, esa sensación de que Viedma podía ser la capital de la República Argentina? Bueno, yo me sentía muy contento. Mi viejo no, por ejemplo, mi hermano. Pero... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Pedro? Queremos saber. Sí, mi viejo pensaba que, bueno, que se iba a terminar la Viedma que él conocía, y bueno, en alguna forma así. Pero... a mí digamos, siempre he reivindicado el proyecto del doctor Alfonsín en ese sentido, ¿no? El proyecto Patagonia, porque no era solamente el traslado de la capital federal al centro longitudinal de la patria, ¿no? Como el mismo Alfonsín sostenía, Viedma ocupa ese centro longitudinal de la patria. Sino que era el desarrollo que quería. Era el desarrollo de la Argentina mirando hacia el sur, ¿no? Con una mirada geopolítica insolayable, partiendo de la base que una parte del territorio argentino está ocupado por una potencia extranjera, y que esa potencia extranjera está ocupando un territorio patagónico, que son nuestras Islas Malvinas. Claro. Entonces, traer la capital al sur, a la Patagonia, era, digamos, también un gesto de reivindicación de la soberanía territorial argentina. Tal cual. Y de la soberanía marítima de la Argentina, también afectada por la ocupación de nuestras islas y de nuestro mar por parte de Gran Bretaña. Entonces, el proyecto de Alfonsín era un proyecto que desde el punto de vista geopolítico, me parece a mí, era indiscutible. También porque tenía una mirada estratégica sobre los recursos patagónicos, sobre todo sobre los recursos naturales, aun cuando todavía no se conocía lo que significaba Vaca Muerta como recurso estratégico que Argentina tiene, claro. Pero sí, por supuesto, los yacimientos de energía y de los hidrocarburos convencionales.
la riqueza ictícola que tiene nuestro mar continental, la proyección de la Argentina hacia el sector antártico, el control del paso de los dos océanos, en fin, bueno, el proyecto que Alfonsín pretendió poner en marcha con el proyecto Patagonia, que tenía como epicentro tal vez el traslado de la capital, pero que no se agotaba en esa misma decisión, fue un proyecto que tal vez, y eso es muy poco analizado, ¿no?, explica quizá en gran medida también el fuerte desgaste que comenzó a sentir el gobierno de Alfonsín por esos tiempos, ¿no? Y que se hace más notorio luego ya con la sublevación de Semana Santa. Claro, qué duro debe haber sido, ¿no? Conociendo que... Qué duro debe haber sido oponerse al centralismo porteño, ¿no? Porque en cierta manera para el porteño, así como los vietmeses estaban orgullosos, me imagino, usted me dice que su padre no, pero digo, me imagino yo que los vietmeses deben haber estado, y los patagónicos, muy orgullosos con esa idea, con ese proyecto. Me imagino que el porteño, no, es duro, es una... Sí, había de todo, ¿no? Yo creo que estaba, la opinión por ahí, yo creo que mayoritariamente los argentinos estaban de acuerdo. Yo creo que me parece que también hay que pensar que, desde el punto de vista de la geopolítica mundial, Alfonsín pudo haber sido considerado un atrevido por algunos, sobre todo por Inglaterra. A veces los argentinos no tenemos la mirada que tenemos que tener sobre lo que significa el lugar que Argentina ocupa en el mundo, un país que tiene la mayor plataforma marítima continental del planeta. No existe otro país en el mundo que tenga lo que tiene este país, que hace poquito incorporó 1.400.000 kilómetros cuadrados más de plataforma marítima a su patrimonio, ¿no? Bueno, yo no sé si esto ha sido analizado lo suficiente como para no considerar que tal vez pudieron haber intereses también del extranjero, fundamentalmente de Inglaterra, que está ocupando parte de nuestro territorio y del mar argentino. Sí, bueno, que se naturaliza esto, digamos, ¿no? Pero que no es natural que un país ocupe el territorio de otro país y que ocupe parte del mar y que haga uso de ese mar, como lo hace en este caso una potencia extranjera, en un hecho absolutamente injustificado bajo todo punto de vista, ¿no? Pero bueno, hay que, si uno, digamos, si ustedes por ahí tienen la oportunidad de releer algunos documentos de ese momento y de los propios discursos de Alfonsín, verán que a Alfonsín nunca se le escapó esta cuestión. Siempre puso el acento en esta necesidad estratégica de Argentina de tener una fuerte presencia en el sur, a tal punto que, yendo a la historia, Viedma, cuando nace, en el año 1779, nace como decisión de la corona de España de ocupar el sur de sus dominios aquí en Latinoamérica, porque comenzó a ver España que Inglaterra, luego de haber perdido sus colonias en el norte, o sea, lo que hoy es Estados Unidos, había comenzado a andar dando muchas vueltas por esta zona, ¿no? Y España comienza a temer de que Inglaterra quiera reponer lo que había perdido con una colonización, digamos, un dominio sobre lo que hoy es el territorio patagónico. A tal punto que un jesuita, Tomás Faulkner, que anduvo recorriendo la zona, anduvo por esta zona, digamos, haciendo una suerte de trabajo de inteligencia para la corona inglesa, escribe un libro que se imprime en Inglaterra y en el que claramente da a entender de que ocupar esta zona para Inglaterra podía ser una tarea muy sencilla. Ese libro fue el que lo alertó a Gálvez, que era el ministro universal de Indias, a proponerle al rey de España la fundación de poblaciones permanentes sobre el sur de lo que pocos años después de la fundación de Viedma se creería que es el Virreinato del Río de la Plata, porque de lo contrario se corría el riesgo de que Inglaterra ocupe este lugar. Esa es la razón por la cual se envía a Francisco de Viedma y Narváez a fundar una población que se pudiera autosostener en la Patagonia. Lo intenta primero en Península de Valdés, ahí se da cuenta rápidamente de que eso no se podía, y felizmente Villarino descubre la entrada al Río Negro el 22 de febrero del año 79, de 1779, y 2 meses después se funda
el Fuerte y Población Nuestra Señora del Carmen, a donde tenemos ahora nosotros el Centro Cultural aquí en Viedma, primera fundación que luego de una inundación que produce el río unos meses más tarde, se debe trasladar hacia la banda norte, donde hoy está ubicada más o menos la Municipalidad de Patagones o el Templo Parroquial de Patagones. Pedro. Se funda esto, sí. Se funda Viedma por una necesidad geopolítica de España de tener un punto de control de un territorio y del mar patagónico que era codiciado por Inglaterra. Así que la historia no varió demasiado en este sentido y sigue siendo tan estratégico como entonces el control del paso de los dos océanos, y no es casual en consecuencia que Inglaterra esté con, por supuesto, la OTAN en las Malvinas, fundamentalmente para tener un control del paso más importante después del Canal de Panamá, que es el paso por el Cabo de Hornos o por el Estrecho de Magallanes, ¿no? Bueno, por supuesto, yo ayer escuchaba el audio de una diputada nacional y la verdad que me producía vergüenza ajena, ¿no? Uh-huh. Además, el nivel de violencia. Llamar ocupa un presidente. Aunque lo haya hecho en forma particular y privada, y eso después alguien lo ventiló, cuestión que yo por supuesto no creo, ¿no? Me parece que hay todo un lenguaje, ¿no? Hay todo un lenguaje que si no lo dejamos de lado los argentinos vamos a tener siempre problemas, ¿no? Porque usted sabe que digamos, son cosas que se van naturalizando, ¿no? Y se naturaliza esa falta de respeto a las instituciones, que es muy grave. El presidente de la Nación es una institución, independientemente de que yo esté de acuerdo con él o no. Y los países más ricos del mundo, los más poderosos, los países que han logrado encontrar un camino y sostenerlo en el tiempo para desarrollarse en todos sus planos, son países que más que ricos en recursos naturales son ricos en sus instituciones. Porque, a ver, ¿qué riqueza desde el punto de vista de los recursos naturales puede tener, qué sé yo, Suiza, Finlandia, Noruega, los Países Bajos? Pero son o Inglaterra o Estados Unidos, por poner dos países que estaba mencionando hoy. Son países que tienen fuertes instituciones, hay una gran riqueza en sus instituciones. Son países que hace rato decidieron ser gobernados por las leyes y no por los hombres o por las mujeres. Nosotros tenemos escaso respeto a la ley y a veces caemos casi en actitudes vergonzantes frente a las personas que gobiernan. Y es al revés, es al revés. Tenemos que lograr comprender que los países salen adelante en la medida en que se aferran a sus instituciones, aman a sus instituciones, las respetan, las fortalecen y entienden que debemos ser gobernados por ellas, por la ley y no por las personas. Pedro. Esa cuestión caudillesca que todavía prevalece en la cultura política argentina ha sido ruinosa para el país. Uh-huh. Siempre lo fue. Tenemos que, digamos, volver no sería la palabra porque nunca estuvimos en ese lugar. Tenemos que ir hacia ese lugar en donde podamos encontrarnos los argentinos en el gran acuerdo de hacer de la Argentina un país fuerte en sus instituciones y de profundo respeto a las instituciones y a la ley. Y una cosa que no es menor, los argentinos tenemos que aprender a querernos. Los argentinos no nos sabemos querer. Y es muy difícil que un país pueda prosperar, pueda avanzar, si nos manejamos siempre en términos muy odiosos. Los argentinos nos reconocemos como tales. Amamos la Argentina, amamos nuestra madre, que es nuestra patria. Pero entre nosotros no nos sabemos querer, y es muy difícil eso. Uh-huh. Somos una sociedad muy dividida, pero no dividida en el plano de las ideas, que es muy bueno que eso suceda, porque obviamente nadie puede pretender que todo el mundo piense lo mismo. Si los seres humanos pensáramos todo lo mismo, estaríamos todavía picando piedra en la edad de piedra. Felizmente, porque podemos pensar distinto, seguramente pudimos evolucionar en la cultura. Está muy bueno que podamos diferenciarnos en las ideas, pero no diferenciarnos a nivel del agravio personal, ¿no? Claro. Eso no sirve. Y hoy, cuando se habla de la grieta muchas veces no es verdad que esa grieta esté tan signada por pensamientos tan distintos, porque cuando uno ve que el que estaba de un lado de la grieta hoy está del otro lado,
y no quiero hacer nombres, pero ustedes pueden imaginar, claro, grandes hombres de la política argentina que estuvieron hasta hace un tiempo de un lado de la grieta y hoy están del otro. Entonces no eran las ideas lo que los separaban de una orilla a la otra. Entonces, a ver, vamos a convenir algo. Me parece que no es una grieta producto de que hay ideas distintas. Es una grieta producto de que así se entiende la política en la Argentina, en forma, digamos, buscando siempre establecer una relación de perros y gatos entre quienes formamos parte del sistema político argentino, porque quizás sea un buen negocio a veces separar así para poder generar, digamos, identidades que de otra manera, por el lado de las ideas, no tienen capacidad para hacerlo. Y creo que nosotros tenemos que meditar mucho esto, ¿no? No se puede construir un gran país si quienes forman parte de él no aprenden a quererse. Uh-huh. Es básico eso. Nosotros tenemos que aprender a querernos como argentinos. Pedro, cuando usted habla de este concepto, que dicho sea de paso coincido plenamente, de ese concepto de la grieta, uno lo ve en la vida cotidiana, ¿no? Familias de la misma clase social que se pelean y uno estando del lado de la grieta y el otro del otro. Entonces, si el concepto fuera por clase social o fuera por un concepto político fuerte, eso no sucedería. Personas del mismo estrato social no podrían estar separados en una grieta que supuestamente los diferencia ideológicamente. Pero bueno, era simplemente para apoyar esto que usted está diciendo, que en lo cual coincido plenamente. Hace poco, Pedro, tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a varios candidatos en este programa. Hemos podido hablar con los candidatos del Frente de Todos y les hacemos una pregunta que es una frase popular hecha, que dice que el peor enemigo de un peronista es un peronista. Y la pregunta acá es, ¿el peor enemigo de un político es un político? Porque digo, cuando hablamos de esto de que los argentinos no nos queremos, de que construimos discursos en base a odio o en base a afectar a otra persona en lugar de en base a proponer o a construir, ¿esto no es culpa de la clase política, Pedro, que estemos así? Yo creo que es... hoy les ponía un ejemplo yo sobre lo que por lo menos yo considero que es el presente, ¿no? Me parece que tiene que ver con toda una historia, digamos, ¿no? De ese encuentro que la Argentina ha tenido, y que tiene que ver con digamos, con no solamente con los políticos. Podríamos, yo hasta demagógicamente, para quedar bien con la audiencia de ustedes, podría decirle, sí, los políticos son es la clase política, y yo tomo un poco de distancia y creo que voy a poder lograr más adhesión de muchos. Me parece que no, que es un problema que tenemos que aceptar, que es un problema nuestro, de todos los argentinos. Por supuesto, con más responsabilidades siempre en aquellos que tienen más responsabilidades en todo sentido. Pero me parece que es un problema general que atraviesa la sociedad nuestra y que, bueno, tenemos que ir encontrando la forma de ir resolviéndolo. Los políticos tienen, por supuesto, una cuota parte muy importante en esto. Tal vez pueden ser los máximos responsables de un comportamiento social como el que tenemos, pero me parece que no son los únicos. Ahí intervienen también otros sectores y creo que prácticamente nadie escapa, porque tiene que ver con una cuestión casi cultural, digamos, ¿no? Los políticos sí tenemos que hacer aportes para ir corrigiendo esas conductas. Por ejemplo, ¿no? El uso de la palabra. A los políticos, la comunidad de alguna forma también nos confía en la buena administración de la palabra, no solamente la buena administración de los recursos públicos cuando estamos en una función ejecutiva. Tenemos que tener una buena administración de la palabra. Y una cuestión en la que tenemos que ser muy cuidadosos es en el uso de la palabra, que no de modo tal que nunca esté violentando a nadie, ¿no? La violencia verbal es muy dañina, porque la violencia verbal es una conducta, y como conducta es una conducta violenta. Y si se naturaliza la violencia verbal, por supuesto que lo que se naturaliza es la violencia en la forma menos dañina comparándola con la violencia directa. Pero ojo, que entre la violencia verbal y la violencia directa no hay más que un pequeño paso, o digamos, es lo que viene después. Y todos sabemos que una guerra nunca nace de la boca de un cañón, siempre nace de la boca de las personas. Entonces, la violencia verbal no puede ser el método a través del cual estemos todo el tiempo dirigiéndonos para exponer una idea, para dirigirnos al otro, etcétera, etcétera. Hay programas que son hasta emblemáticos, digamos, en la Argentina por su propia definición. El programa Intratable, que es un programa de política, digamos, ¿no? En donde todo el mundo se violenta con el otro,
ya tiene un título, ya tiene un nombre que es alegórico de lo que sucede muchas veces en nuestro país, ¿no? Intratables. Digamos, es el espacio de lo que no se pueden tratar entre ellos. Y bueno, es obvio, si todo el mundo se vive gritando, ahí no hay posibilidad de dialogar nunca. Esta otra cuestión, este falso concepto de creer que la política es sinónimo de debate. No, la política es sinónimo de deliberación, así lo definió Aristóteles. La política es sinónimo de deliberación, y la deliberación lo primero que convoca es al diálogo fecundo. Primero siempre es el diálogo. El debate es el fracaso de la capacidad de dialogar. Yo termino debatiendo ya cuando dialogando no puedo con el otro encontrar un camino en común. Y entonces no me queda más remedio que debatir, confrontar mis argumentos con los argumentos del otro para ver cuál de los dos tiene más fuerza para finalmente imponer su argumento frente al argumento del otro. Lo ideal siempre es arrancar por el diálogo, no por el debate. Pedro, es un grave error, ¿no? Siempre cree que, digamos, hablar de que hay que debatir. Dice, no, este es un tema para debatirlo. No, los temas son primero para dialogarlos. El diálogo, además, en la cultura occidental ha sido fuente de sabiduría. La filosofía griega encontró en el diálogo una fuente para producir conocimientos. El diálogo es el mejor camino siempre para encontrar soluciones a los problemas que tenemos. En consecuencia, la política no es sinónimo de debate. La política siempre tiene que ser sinónimo de diálogo fecundo, que se construye ese diálogo fecundo a partir de acordar dos cosas básicas. El diálogo se tiene que construir sobre la base de las evidencias, y el diálogo se tiene que construir sobre la base del respeto. Sobre esas dos cuestiones el diálogo fluye, el diálogo prospera, el diálogo produce soluciones. El diálogo es revelador de verdades que de otra manera no es posible encontrarlas. ¿Sigue siendo peronista, Pedro? En mis ideas sí, por supuesto. Sí. Sí. Y bueno, yo creo que con un fuerte fortalecimiento de Juntos Somos Río Negro, como expresión de una búsqueda de sintetizar en Río Negro un camino que nos pueda encontrar a los rionegrinos trabajando por la provincia que todos soñamos, que todos merecemos. Ese es el gran aporte que Juntos pretende hacer a la provincia, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y para eso he trabajado desde el inicio de esto, digamos, que se puso en marcha ya hace algunos años, pero muy poco en términos relativos, en términos de la historia de la provincia. Me tocó ser, digamos, uno de los fundadores, junto con Beretinec, de esto, de acompañar a Alberto Beretinec como vicegobernador en la etapa más difícil de gobierno, primero allá entre los años 2014, 2015, acompañarlo en la fórmula del 2015, era un contexto en donde pocos pensaban que podíamos llegar a ganar esa elección. Nos tocó enfrentar al doctor Pichetto, que era el candidato de Cristina Kirchner aquí en Río Negro, y pudimos ganar esa elección por más de 20 puntos de diferencia. Así que bueno, hemos hecho a través de esta construcción en donde coinciden hombres y mujeres de distinta procedencia, de distinto origen político, ir sintetizando esto que Juntos aspira a expresar, ¿no? Una posibilidad de compartir caminos sin grietas, para volver a esa metáfora de lo que nadie quiere, ¿no? Y ojalá que nos vaya bien, ¿no? Porque sería una buena experiencia, seguramente que se puede repetir en otras partes. Ojalá que nos pueda ir bien. Yo a veces, mi principal temor a veces es que no podamos concretar lo que soñamos, ¿no? Por eso trabajo además, ¿no? Para que ese sueño se pueda concretar. Bien. Pedro, la última de mi parte antes del cierre. ¿Qué posición le merece las actuaciones y la actualidad de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, mire, yo durante toda la mañana no me he informado, estoy con toda la información de anoche. Usted sabe que en el trajín municipal a uno no le permite informarse como puede estar informado por ahí cualquier vecino, ¿no? Porque la actividad acá es constante, ¿no? Y yo a ustedes les dije que me llamaran a las 2:30 porque terminé en ese momento de atender a la última persona que tenía para atender. Ahora después sigo atendiendo gente. Claro.
Así que no estoy muy informado de lo que sucedió a la mañana. Sobre la base de la información que tengo, yo por supuesto lo tengo así, totalmente decidido, mi apoyo al presidente por lo que institucionalmente el presidente representa, independientemente de cualquier otra cuestión, y por lo tanto mi compromiso personal como ciudadano es estar, por supuesto, al servicio de lo que significa, en este caso, la figura presidencial. No avalo ninguna cuestión que pueda poner bajo ninguna situación en tela de juicio lo que significa la investidura del presidente y las potestades y atribuciones que el presidente tiene como jefe del gobierno de la República Argentina. Bien, Pesati, la pregunta para despedir este programa se llama política, una buena palabra, y se la hacemos a usted, ¿no? Se la trasladamos, la política. ¿Es una buena palabra? Por supuesto, es un servicio a la comunidad, y cuando la política se ejerce con esa perspectiva, digamos, de servicio, por supuesto que es buena. La política es, en definitiva, la forma en que los seres humanos dejamos de ser animales. Usted sabe que en la definición clásica del hombre, Aristóteles nos definió como animales políticos. Si le suprimimos la política, al hombre solo le queda que es un animal, ¿no? Claro. O sea, la dimensión de lo político nos saca o nos pone en un plano superior. Si suprimimos la política, el hombre es solo un animal. Si al hombre, digamos, si aceptamos esta definición aristotélica, el hombre es algo más que un animal por esa dimensión política que es consustancial a nuestra especie. La política no es una actividad, una profesión, es consustancial al hombre, como caminar en dos piernas o tener la posibilidad de hablar. Hace a nuestra dotación de habilidades, de saberes, de facultades, sobre todo, ¿no? El hombre no se puede deslindar, escindir, no puede negar esa dimensión de lo político porque es consustancial a él. En consecuencia, es lo que nos humaniza, es lo que nos transforma en lo que somos. Y por supuesto que es una buena palabra, porque tiene que ver con lo más esencial de la naturaleza humana. Desde ya también, es cierto, hay políticos que deshonran esta actividad, pero para nada eso debe significar que la política sea buena. En la historia de la política vamos a encontrar hombres, mujeres que entregaron su vida por sus ideas, y vamos a encontrar por supuesto grandes desgraciados también, porque es también parte de la condición humana. La política es como una gran lupa, en definitiva, que puesta sobre la condición humana nos puede devolver la imagen de un Gandhi, de un político pacifista que liberó a su pueblo, la India, o esa misma lupa nos puede poner sobre la condición de un salvaje asesino como fue Hitler en la Alemania nazi. La política es, en definitiva, como le dije, ¿no? Amplía lo que somos, amplía la naturaleza humana y nos permite ver lo que somos los seres humanos. A veces nos muestra caras de nuestra condición humana que por supuesto son horribles, pero también nos muestra caras de la condición humana que son absolutamente maravillosas. Y creo que en este sentido, por supuesto, la política es todo eso, y hay que tratar siempre de que la política transite por el mejor de los caminos. Pesati ha sido más que amable en atender a la carretera, aquí con Raúl Ferragut, Pablo Capra, quien le habla, tratando de hablar un poquitito de política desde este espacio, ¿no? Sin chicanas, desde este espacio honrando y tratando de dejar a la política en un lugar en el que debería estar y debe estar siempre para poder construir de lo positivo. Así que ha sido más que amable de atendernos este tiempo y poder charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Raúl y Pablo, y bueno, y ojalá que algún día pueda compartir este momento con ustedes en el propio estudio de la radio. Ustedes saben que por teléfono no es lo mismo. No, es verdad. Y hablar de estos temas cara a cara siempre es apasionante. Póngale fecha y lo esperamos. Bueno, cuando ande por allá yo les aviso antes. Bien. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias a ustedes.